último bloque de Mil Voces lo tengo aquí a Eric Calcaño. ¿Qué tal? Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches. Diputado nacional por el Frente para la Victoria, autor de reciente, digamos, de este libro, salió recién de la imprenta, El rumbo argentino, 50 razones para apoyar el proyecto nacional. Eric Calcaño y Alfredo Eric Calcaño, que es tu papá. Así es. No sé si lo tomás. ¿Cuál? Parezco Mirta Legrand. Acá. Ahí está. El rumbo argentino. ¿Sí? 50 razones para apoyar el proyecto nacional. Bueno, a ver, una de esas razones seguramente, o algunas de esas, no son las que enumeraba Luis Zamora, digamos, ¿no? No, por supuesto, digo, cada uno habla desde cierto paradigma y de cierta visión del mundo, así que con mucho respeto también uno puede estar, como vos dijiste, uno puede estar de acuerdo en unas cosas y disentir en otras. A ver, una cosita como para anudar con lo que decía Luis. ¿Hoy se puede llegar a plantear el no pago de la deuda? Bueno, en realidad, lo que en el campo de lo posible, matemáticamente sí. Ahora hay que ver si políticamente eso tiene una existencia real o no. Cuando se gobierna desde una visión de hombre o de mujer de Estado, evidentemente hay que trabajar con las posibilidades. Si nosotros pensamos que Néstor Kirchner llegó al poder con 22% de los votos y logró una quita importantísima de deuda externa y sobre todo, lo más importante, sacó a la deuda externa como un elemento de política interna de la Argentina. Es decir, nosotros ahora se vota el presupuesto en el Senado, así como se votó en diputados, y antes los presupuestos se hacían en el extranjero. Pero sustrajo el país de las presiones, digamos, sí, del FMI, de Washington. Sí, del FMI, de Washington, pero sobre todo de los sectores de poder que en Argentina usaban el FMI y a Washington para imponer sus propias condiciones internas. Eso me parece que es lo que completa el tablero. Néstor Kirchner nos saca de ese lugar y efectivamente, en valores nominales la evolución de la deuda es una cosa, pero por eso se usa la proporción del Producto Bruto. Entonces, de 160% de deuda que teníamos, y los 2/3 partes en divisas, ahora estamos en 40%, 44% de deuda sobre producto, del cual el 8% está en divisas. No solo cambió la estructura, la naturaleza política de la deuda, sino que cambió su estructura. Ahora hay un financiamiento intraestado mucho más grande, que es el que nos reprocha la oposición en el recinto permanentemente y que es lo que hacen todos los países del mundo. Francia con la caja de depósitos y consignaciones capta el ahorro, capta fondos públicos y después hace proyectos de desarrollo local o interviene activamente en la economía. Nosotros con la nacionalización de las AFJP hemos más que triplicado los fondos que allí habían, se restableció el sistema de reparto y el haber jubilatorio se compone por una mitad de aportes y contribuciones, pero por la otra por impuestos que pagamos todos los argentinos y está bien que así sea, pero al mismo tiempo se invierte en obra pública, en vivienda, en un montón de aspectos que permiten sostener el funcionamiento económico, porque el presupuesto no está hecho para pagar deuda, solo el 9% del presupuesto va a deuda, cuando el 40% del presupuesto va a gasto social, por ejemplo. Y en ese sentido, cuando hay una inversión, hay más trabajadores en blanco, hay mejores salarios, hay más aportes y contribuciones, y eso va a la sustentabilidad del sistema. Por eso no se puede, no creo que sea correcto analizar simplemente la foto y decir, hacer una cuenta y decir, bueno, pero van a bajar las reservas tanto. Las reservas pueden bajar, pueden recomponerse. Es una cuestión dinámica que hace a la conducción política de la economía. A ver, esta semana nos enteramos que la Corte Suprema de los Estados Unidos no tomó o rechazó la apelación argentina en relación al fallo de los fondos buitre, ¿no? El fallo de Tomás Griesa. ¿Cómo impacta eso en la Argentina? ¿Cómo impacta en la política sobre la deuda también? Bueno, lo que se intenta es una gran vuelta atrás, que el endeudamiento externo vuelva a ser un encadenamiento político de la Argentina. Cuando nosotros observamos que hay muchos políticos o referentes económicos de la Argentina que propugnan la devaluación, propugnan volver a los mercados de deuda, ¿cómo no volver a los mercados de deuda? Si hasta Bolivia toma deuda, como si fuera el colmo de los colmos, y que realmente qué mala idea tienen de ese gran país, por un lado. Por el otro, nosotros al desenganchar la Argentina de los circuitos de deuda externa, lo que hacemos es ganar mayor margen de maniobra político y no aceptar las condicionalidades que forzosamente vienen cuando uno asiente a esos créditos internacionales, si nos podemos financiar internamente. Quizás, y ahí podríamos concordar con Luis Zamora, hay unos sectores de la sociedad argentina dominantes que antes que pagar impuestos prefieran endeudar al conjunto de los ciudadanos. Es el viejo truco, privatizar ganancias y socializar pérdidas. Para eso sirven las crisis. A ver, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Yo lo vi realmente, lo comentaba al principio del programa, y un discurso de Barack Obama de tono muy dramático,
con el tema de la amenaza de default. Bueno, de entrar en esa Barack situación de Obama pago. precisamente también tiene el problema que un sector de su clase política responde a intereses económicos, el famoso 1%, que cuando uno escarba es mucho menor. Piénsese que en Estados Unidos el 10% de la población tiene el 50% del producto a nivel de ingreso y el 90% restante tiene el otro 50%. Es decir, es extremadamente, una distribución de ingresos extremadamente inigualitaria. El índice de Gini, bueno, ni hablemos... No existe. En inglés no habla. No habla inglés. Y en esa captación de la economía por las finanzas y de las finanzas y la economía sobre la política, se encuentra de repente sin un instrumento de política fundamental como es el presupuesto. Nosotros lo padecimos acá cuando cundió el Grupo A. Bueno, lo que carece de legitimidad de ese Hipólito Yrigoyen tiende a deshacerse por sí mismo. Eso nos pasó a nosotros y lo superamos. Ahora, el caso de Estados Unidos es más grave porque, por una resolución de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos en el 77, solo el Congreso norteamericano puede autorizar gastos del Estado. Entonces, el shutdown, el cierre del gobierno, se ha dado varias veces, con presidentes tanto republicanos como demócratas, aunque siempre los demócratas han sufrido más a manos de los republicanos, más días, más incertidumbre, y en este caso simplemente no le dan el presupuesto hasta que Obama no acepte las condiciones que le van poniendo estos sectores de poder, el Tea Party y otras hierbas. Digo, más allá de la complicación interna, ¿sí? de Barack Obama, ¿y esto cómo impacta en la economía internacional? Bueno, puede impactar en tanto y en cuanto eso afecte el desarrollo o la salida de la crisis que Estados Unidos experimentó, que fue una salida de la crisis muy distinta a la que hizo Europa. Estados Unidos sale con expansión monetaria, con una regulación de los precios energéticos y un aumento de la productividad. Entonces es precisamente lo que no quieren los republicanos, por eso van a tratar de taquearlo, como aquí también muchos otros políticos de la oposición dicen ojalá nos vaya mal o ojalá haya una crisis económica porque eso los legitimaría en sus aspiraciones de poder. Esto nos sirve para considerar que la economía y los precios, la situación, las deudas, son elementos de una discusión que hace a la estructura del poder. O la soberanía reside esencialmente en el pueblo, como creemos todos desde el siglo XVIII, o reside esencialmente en el sector financiero. Eso es lo que se está debatiendo. Ese mismo sector financiero que compra canales de televisión, que compra medios, que establece un saber convencional, que a veces uno lo ve cundir también en la Cámara de Diputados. Erika Caña, muchas gracias por estar acá, muy claro como siempre. Antes de despedirme...